Hola, hermosos amigos. Yo soy la doctora María Mangiapane, psicóloga cristiana y también consejera cristiana y ministro ordenada y miembro de la Asociación No Denominacional de Ministros de los Estados Unidos, División de Georgia. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios y Él puso en mi espíritu que iniciara un estudio bíblico. Así pues, estoy compartiendo lo que he aprendido y a través de las investigaciones y lecturas que sigo haciendo. También me gustaría invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho para que recibas las notificaciones. Te puedes suscribir y le das apretar a la campanita y así te llegan. También te invito a que lo compartas y le des me gusta para que así el algoritmo de YouTube lo reconozca y se le demuestre a más personas para que reciban la palabra de Dios también en diferentes partes del mundo. En el día de hoy voy a estar hablando sobre José y cuando él interpretó los dos sueños que tuvo el faraón. Y también me gustaría decirte que la Biblia es la historia de Dios con su familia, los seres humanos. Dios quería una familia para amar y por eso nos creó, a ti y a mí. Él te ama y quiere que seas parte de su familia. Si te preguntas cómo puedes ser parte de su familia, también te lo voy a explicar. Me gustaría comenzar con una oración. Padre Santo, te presento a la persona que en estos momentos está escuchándonos, está escuchando tu palabra, que seas tú quien dirija su espíritu y que tú le sanes, Señor, en sus necesidades, porque tú sabes su corazón, en provisión, como son tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 15, 3 al 4 nos dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, 9 al 13 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor, Dios te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Dios y Jesús te llamarán amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Los pasos para la salvación son, número uno, arrepiéntete de tus pecados. Dios te conoce. Para Él no hay nada nuevo en tu vida. Él sabe todo lo que te ha pasado, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. Él te quiere recibir con los brazos abiertos ahora mismo donde estés. No tienes que esperar a aclarar tu situación o a limpiarte o estar santo, no. El primer paso es arrepentirnos, porque entonces, luego de eso, cuando ya estemos a que hemos aceptado a Jesús,
Él nos enseña a través del Espíritu Santo el camino de la santidad. Él te quiere ahora como estés y en donde estés. Número 2, pídele perdón a Dios. Esta es la llave que te va a llevar al corazón de Dios. Número 3, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Jesús, puedes repetir conmigo. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Número 4, encuentra una iglesia que crea en la Biblia y ahora eres amigo de Jesús. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo en lo que se llama el rapto, que de la palabra original griega era harpazo. Harpazo quiere decir ser llevado. Y en este caso la Biblia nos describe que es llevados en las nubes, subir, como Jesús subió cuando se fue, que los apóstoles lo vieron elevarse hacia las nubes. Así va a ser ese harpazo, ese rapto de los cristianos, que cristianos que han aceptado a Jesús, porque no todo el que se llame cristiano, es los de corazón sincero. ¿Dónde nos encontraremos en ese momento? Con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes, no estamos designados para la ira de Dios que vendrá a la tierra, como la tribulación cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Continuar orando sin cesar. Sé alegre, agradecido, ayuda a los demás. Continúa viviendo tu vida y haz el bien. Lee la Biblia y aquí dejo unas recomendaciones para comenzar. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5:4. Primera de Corintios 15:51 al 52. Apocalipsis 3:10, Romanos 10:9 y Juan 3:16. Y aquí en pantalla hay un código QR que puedes escanear y así te lleva a una página en internet donde hay una Biblia gratis. Y también hay una aplicación gratis que puedes bajar a tu teléfono y así tener la Biblia siempre contigo. Y ahora que eres parte de nuestra familia, me gustaría regalarte un botoncito como este que tiene el nombre de mi canal, God is Love. Y si nos escribes a nuestra página de internet, que va a estar aquí abajo el nombre, con mucho gusto te lo enviamos gratuitamente. También si tienes un pedido de oración, por favor, envíanoslo ahí mismo y oraremos por ti en el nombre de Jesús. Esta es la historia de José. En el último capítulo habíamos visto que José aún estaba en la cárcel injustamente por culpa de la esposa de Potifar que mintió. Entonces, en la cárcel, el jefe lo puso a cargo de toda la cárcel y los presos. Allí fueron a parar el copero y el panadero del rey. Y ellos tuvieron sueños cada uno en la misma noche. José interpretó los sueños para el copero y el panadero y sucedió como José les había dicho. José le pidió al panadero que se acordara de él cuando estuviera con el faraón, porque él estaba allí injustamente. Pero el copero se olvidó de él por 2 años. Así que vemos otra vez que José se queda esperando y sin embargo él está confiando en Dios. No hay documentación en la Biblia que diga que él se está quejando o se está haciendo la víctima o está llorando. Eh, Él está confiando y en fe con Dios porque él ya sabe la promesa que él tiene de Dios. Cuando José interpretó los sueños del copero de Faraón, le pidió que le rogara a Faraón que lo liberara. Pero cuando el copero volvió a su trabajo, se olvidó de José. Pasaron 2 años y José aún seguía en la prisión.
Esto está en Génesis 41. 2 años después, sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. Del río salían 7 vacas muy hermosas y gordas, que se alimentaban de los pastos. Tras ellas salían del río otras 7 vacas muy flacas y feas, que se pararon a la orilla del río, cerca de las vacas hermosas. Y las vacas flacas y feas se comían a las 7 vacas hermosas y gordas. Y el faraón despertó, pero volvió a dormirse. Y la segunda vez soñó que de una sola caña crecían 7 espigas, muy hermosas y llenas de trigo, y que tras ellas salían otras 7 espigas, delgadas y marchitadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas y llenas de trigo. Y el faraón se despertó y vio que solo era un sueño. Por la mañana, el faraón estaba muy agitado y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y el faraón les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar. Entonces el jefe de los coperos habló con el faraón y le dijo: Ahora me acuerdo de que he fallado. Cuando su majestad se enojó contra el jefe de los panaderos y contra mí, sus siervos, nos mandó a la prisión en la casa del capitán de la guardia. Y en una misma noche, él y yo tuvimos un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Allí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y cuando le contamos nuestros sueños, él nos interpretó lo que cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él nos los interpretó. Yo fui restituido a mi puesto y el otro fue enviado a la horca. El faraón mandó entonces llamar a José. Con mucha prisa lo sacaron de la cárcel y él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. El faraón le dijo: He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le respondió al faraón: No depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Entonces el faraón le dijo: En mi sueño yo me veía de pie a la orilla del río. Del río salieron 7 vacas muy gordas y hermosas, que se alimentaban de los pastos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, muy flacas y feas. Estaban tan flacas que no he visto otras tan feas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comían a las primeras 7 vacas gordas, y éstas entraban en su panza, y nadie podía saber que las tuvieran adentro, porque se veían igual de flacas como al principio. Entonces desperté. En mis sueños también vi que 7 espigas
llenas de trigo y hermosas, crecían de un mismo tallo. Tras ellas crecían otras 7 espigas, delgadas y marchitadas por el viento solano. Y las espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas. Les he dicho esto a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Los dos sueños significan lo mismo, explicó José. Dios te ha dicho lo que va a hacer. Las 7 vacas gordas son 7 años y las 7 espigas llenas también son 7 años. Habrá 7 años de gran abundancia en todo Egipto. José le respondió al faraón, el sueño de mi señor, el faraón, es uno solo. Dios le ha hecho saber lo que él está por hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas también son 7 años. El sueño es uno solo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas delgadas y marchitadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esta es mi respuesta a su majestad. Dios ha mostrado a su majestad lo que él está por hacer. Vienen ya 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero a estos les seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, porque el hambre acabará con la tierra. Por causa del hambre que vendrá y que será gravísima, esa abundancia quedará ignorada. El hecho de que su majestad haya tenido el mismo sueño 2 veces significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Su majestad debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Debe también poner gobernadores al frente del país y tomar la quinta parte de lo que produzca la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen, y bajo el control de su majestad, recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades. Estas provisiones deben quedar almacenadas para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Así el país no perecerá de hambre. A Faraón y a sus oficiales les gustó este plan. Nunca encontraremos un hombre más sabio que José, un hombre que tiene el Espíritu de Dios en él, concluyó Faraón. Faraón se quitó del dedo el anillo grabado con el sello real y lo puso en el dedo de José. A José se le concedió autoridad como segundo hombre más poderoso del reino. Se le dio una túnica de lino fino, una cadena de oro y un carro real. Faraón dio a José el nombre egipcio de Safnat Panea y una esposa, Asenat. José tenía ahora 30 años y la tarea de recoger y almacenar el grano en los 7 años de abundancia. En el tiempo de los faraones en Egipto, ellos los veían y él se creía que era un dios, la encarnación de Horus vivo. Sabemos que él era solo un hombre, un ser humano que gobernaba a Egipto. Sin embargo, pues se veían de esa manera, como dioses, como si fuera un dios viviente. Él tiene a sus magos y a sus expertos para que le descifren la interpretación del sueño. Sin embargo, ellos no pudieron
y tal vez hasta temerían porque saben que el faraón estaba muy preocupado y que si ellos interpretaban esos sueños de manera errónea, su vida corría peligro. En ese tiempo que creían en dioses paganos y que el mismo faraón era un dios, ellos también creían que el río Nilo era un dios. Ese era el dios del agua que ellos creían. Y pues se ve algo aquí muy interesante y es que el faraón cuenta su sueño de dos formas diferentes. Él primero le dice a su corte que él está junto al río, que está cerca, porque parece que tal vez decir que estaba en el río o en la orilla, pues era no algo propio para ellos, ya que el río era sagrado, como si fuera un dios, no podía estar tocándolo o algo así, tal vez. Eh, por eso dice, se paró, primera vez que escuchamos el sueño, dice, se paró cerca o junto al río, que en hebreo es Amat al-Yor. Y luego cuando le cuenta el sueño a José, dice que se paró en la orilla del río. Ahí le cuenta cómo fue, que fue a la orilla del río. Y en hebreo sería Amat al-Zapa Yor. O sea que aquí está la palabra Zapa, que no está al principio. Y junto al río significa cerca del río, pero no necesariamente directamente en el borde. Ya cuando está a la orilla, está al borde ya del agua de ese río. Por medio de este sueño, Dios le está dejando saber a Faraón que el Nilo no es un dios, que el único Dios verdadero es el Dios de los hebreos, el Dios Shaddai, que no es ninguna forma de agua ni ninguna de las cosas que ellos creían o imágenes que eran grabadas en pedazos de madera. Es solamente un único Dios. Así que por eso en el sueño aparece el río Nilo y que está parado a la orilla, como quien dice, esto no significa nada, el río Nilo no es ningún dios. Otro detalle interesante es en Génesis 40:21, donde dice, y las vacas flacas y feas se comían a las primeras 7 vacas gordas, y éstas entraban en su panza, y nadie podía saber que las tuvieran adentro, porque se veían igual de flacas como al principio. Esta parte aquí donde el faraón veía en su sueño que las vacas flacas se comían a las vacas gordas, pero las flacas no engordaban ni se veían saludables, se quedaban igual. Esto lo puso muy angustiado porque ella sabía, presentía que algo malo iba a pasarle a él o a Egipto. En una referencia que encontré, dice aquí la referencia de Torah.com, la forma de expresarse del faraón acentúa la manera en que este detalle lo perturbó especialmente. No solo las vacas sanas, devoradas por las vacas, son borradas por completo, como si nunca hubiesen existido, sino que las vacas flacas no se vuelven más llenas y saludables, sino que permanecen como estaban antes, inalteradas. Sin entender lo que simbolizaban las vacas sanas y flacas, el faraón intuye aquí la posibilidad de algo tan malo que pudiera sucederle a él o a Egipto, que todo lo bueno que antes había estado sería borrado, como si nunca hubiera ocurrido. Esta es la perspectiva más aterradora del sueño. Y como está tan alarmado, siente un gran alivio cuando José interpreta los sueños como lo hace. Sin embargo, la tarea de José no ha terminado realmente, ya que presagiar el peligro y ofrecer una solución práctica es solo una parte de la solución de los sueños. José fue puesto a cargo de llevar a cabo la solución que propuso. Y eso suele pasar que la persona que da la idea o la propuesta a la solución, por lo regular, es puesta a cargo de llevarla a cabo. Y vemos que Faraón, él
sabía que el Espíritu de Dios estaba con José. José primero le hizo bien claro, este sueño no lo interpreto yo, solamente Dios. Así que al final de la interpretación, él pone a cargo a José para llevar a cabo la solución, porque vio que el Espíritu de Dios estaba con José y que no había hombre más sabio que José. Esto es una revelación que Dios le tuvo que dar al mismo Faraón para que entonces pudiera poner a José como la segunda persona a cargo de Egipto. Luego del faraón estaba José, un puesto importantísimo en un país como lo que era el Egipto de ese entonces. Y esto es algo que solamente Dios hace, porque de estar en la cárcel, en la casa del capitán de la guardia, interpretar sueños al panadero y al copero, esperar 2 años que el copero se acordara de él y que en esos 2 años entonces el faraón tuviera un sueño que se repitiera, o sea, 2 sueños, pero que querían decir lo mismo, el de las vacas y el de las espigas, back to back, como dicen en inglés. Y José le dice por medio de la revelación de Dios que cuando ocurre este tipo de sueño profético es que va a ocurrir cuando se da 2 veces corrido, es que va a ocurrir que ya Dios dijo que va a estar, que va a pasar. Así que vemos cómo la mano es la mano de Dios, porque es inaudito y no se ve que una persona que se haya catalogado como criminal, que está en la cárcel, que de momento sea la segunda persona más importante del país. Eso solamente Dios lo hace. Y vemos como el récord de José se aclaró. El expediente, ya no había expediente criminal. De alguna manera, la Biblia nos dice, pero eso se resolvió. Tal vez ya el capitán de la guardia se dio cuenta que su esposa tenía malas mañas, tal vez hubo evidencia y ese expediente se limpió. Eso quedó porque me imagino que antes del faraón confiar o llamar, llama a José, porque vimos todo el resumen, la parte ya resumida. No sabemos qué pasó entre que el copero le dijo el sueño, cuánto tiempo el faraón pensó antes de mandar a llamar a José. Entonces, ahí preguntaría por qué está en la cárcel, qué pasó, tal vez ahí se daría a la luz que en realidad que era la esposa de Potifar, la sinvergüenza. Así que con Dios todo es posible. Dios nos pone en gracia hasta con los enemigos. En conclusión, José nunca perdió la esperanza y la fe en Dios. Esto es tremenda lección para nosotros. Él estuvo en la cárcel 2 años más esperando con esa lucecita de esperanza de que el copero en algún momento se acordara de él. Así que entonces, número 2, José se ganó la confianza del faraón al darle la gloria a Dios. Cuando dijo que solo Dios podía interpretar el sueño, ponemos a Dios primero y todo lo demás nos llega porque Dios sabe las necesidades que tenemos. Número 3. José comenzó su destino como Dios lo había profetizado y se lo había revelado a través de sueños cuando él era un adolescente. Así que podemos estar confiados que cuando Dios nos da una promesa, se cumple. Espero que las promesas de Dios que tengas en tu vida se cumplan en el nombre de Jesús. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.